Y con música de Mozart, les damos la bienvenida a otro programa de política y trabajo. Yo soy Azu y desde aquí les mandamos un saludo a todas aquellas personas que amablemente nos acompañan. Les agradecemos que estén aquí con nosotros, sintonizándonos una vez más. Esperamos que nos acompañen a lo largo de estos minutos, en donde estaremos tratando temas muy interesantes vinculados al acontecer político y social de nuestro país. Y pues sí, en esta ocasión comenzamos nuestro programa con una pequeña pieza escrita por el compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Se trata nada más ni nada menos que de una aria para mezzosoprano perteneciente a la ópera titulada Las bodas de Fígaro. A pesar de ser una ópera bufa, es decir, una ópera de carácter ligero y cómico, en contraposición a las denominadas óperas serias, esta composición resulta ser una de las óperas más conocidas de Mozart y al mismo tiempo una de las más acabadas. La historia presentada en esta ópera fue escrita por el dramaturgo francés Pierre Dumarquet y la misma se encuentra ambientada en la Sevilla de la primera mitad del siglo XVIII, estrenada en 1786 bajo la dirección del propio Mozart. El éxito de esta ópera fue tal que 30 años después el famoso compositor italiano Gioachino Rossini escribiría su famosísima ópera El Barbero de Sevilla, una especie de precuela de Las bodas de Fígaro. A pesar de que esta aria suele ser cantada por una mezzosoprano, debemos decir, no obstante, que el personaje que la canta, el joven Cherubino, es un varón y no una mujer. Cherubino es un adolescente enamorado de la condesa de Almaviva, a quien dedica esta canción. Pero más allá de la composición por sí misma, en esta ocasión decidimos incluir esta pieza en nuestro programa debido a que hace 15 días, el 1 de octubre para ser más exactos, se anunció el lamentable fallecimiento de la joven soprano eslovaca Patricia Janekova, quien es la protagonista del video que les acabamos de presentar. Desafortunadamente, a la temprana edad de 25 años, sí, escucharon bien, 25 años, Patricia Janekova murió a consecuencia del cáncer de mama que se le había detectado apenas el año pasado. Esta cantante, poseedora de una maravillosa y privilegiada voz, se encontraba en el cenit de su carrera musical al momento de su fallecimiento. Especializada en un repertorio que incluía a compositores como Mozart, Rossini, Dvorak y Bach, Patricia Janekova contaba con un espacio de difusión de su trabajo aquí mismo, en YouTube. No podemos dejar de mencionar que a pesar de la gran calidad de sus interpretaciones, muchos de los videos del canal de Patricia Janekova no tienen restricciones de uso, constituyendo así un verdadero ejemplo de ética por lo que a la difusión libre de la música se refiere, algo de lo cual, por cierto, muchos youtuberos de izquierda que impiden el libre uso de sus materiales podrían aprender. En la descripción de este video les dejaremos el enlace del canal de Patricia Janekova para que ustedes puedan aproximarse un poco más a la obra de esta gran artista. Ahora bien, un hecho de esta naturaleza debería conducirnos a pensar y revalorar la función del arte y los artistas en nuestra sociedad. Un artista siempre es un benefactor para la humanidad, siempre. La pérdida de un artista es algo que como sociedad deberíamos de lamentar todos. Hablamos, claro, desde luego, de verdaderos artistas, no de impostores que se creen artistas y que tanto abundan en los medios de comunicación, sobre todo en países como el nuestro. Veámoslo así, los artistas, cuando son verdaderos,
Cuando son auténticos, son los encargados de construir, de edificar la subjetividad de los pueblos, es decir, de elevar la sensibilidad de las personas. Los impostores, aquellos que se creen artistas pero que no lo son, no elevan la sensibilidad de las personas, sino que la destruyen, la tornan burda, baja y vulgar. De aquí que la pérdida de mujeres como Patricia Yanékova no es algo que, por lo menos a quienes integramos este pequeño espacio, nos sea indiferente. Recuerden que es nuestra responsabilidad ética y política impedir que este tipo de música y en general la apreciación de la belleza quede en manos de unos cuantos. Descanse en paz la maravillosa soprano Patricia Yanékova. Pues bien, después de esta pequeña introducción y de agradecerles que estén aquí con nosotros, pasemos al tema del día de hoy. Les comento que inicialmente habíamos elegido para el programa del día de hoy un tema muy distinto al que vamos a tratar, es decir, al conflicto en Medio Oriente. ¿Qué fue lo que cambió? Se estarán preguntando. Bueno, lo primero que debemos decir es que la gravedad de los acontecimientos a los que haremos referencia nos impulsó a decidirnos sobre este tema. Lo segundo es que consideramos que problemáticas como estas suelen ser vistas por nuestro pueblo como algo completamente ajeno a nosotros, algo de lo que no participamos o algo que únicamente ocurre en las pantallas de nuestros televisores y que no nos involucra en lo más mínimo. Desafortunadamente, en nuestro país, los problemas vinculados con la geopolítica mundial no suelen despertar un interés mayor en la ciudadanía y suele pensarse, ¿a mí qué me importan los golpes de Estado en países como Níger o Gabón? Suele pensarse también, ¿por qué debería importarme el conflicto en la República Democrática Saharaui? En realidad es muchísimo lo que podemos aprender al estudiar los fenómenos políticos que se presentan en otras partes del mundo. Y es por ello que hoy hablaremos un poco de lo que está pasando en Israel y Palestina. Bueno, tal y como muchos de ustedes lo habrán visto en las noticias recientes, el pasado 7 de octubre diversas ciudades de Israel fueron atacadas desde Palestina por un movimiento político-militar denominado Hamas o Hamás. Los ataques sobre las ciudades israelíes constituyen una de las acciones más mortíferas y crudas de las últimas décadas sobre el Estado de Israel. Fueron lanzados miles de cohetes desde la Franja de Gaza en Palestina hacia las ciudades israelíes. Estos cohetes cayeron indistintamente sobre casas, oficinas gubernamentales, unidades habitacionales, escuelas, hospitales, etc., dejando a su paso cientos de víctimas mortales. De igual forma, el movimiento Hamás tomó por asalto diversas bases militares de Israel, al tiempo que llevaba a cabo cientos de ataques indiscriminados contra la población civil, los cuales incluyeron ejecuciones y secuestros masivos de civiles israelíes. Los integrantes de Hamás llevaron a cabo ejecuciones aleatorias en contra de los civiles que se encontraban a su paso, ya fuesen estos hombres, mujeres, niños o ancianos. Las imágenes y los videos de estos ataques rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales. Los mismos son extremadamente crudos y reflejan hasta qué punto de irracionalidad ha alcanzado la situación en esta región del mundo. Por otra parte, la reacción mediática ante los ataques de Hamás a los civiles y militares israelíes no se hizo esperar.
Casi al unísono, los medios de comunicación occidentales, incluyendo desde luego los de México, condenaron estas acciones. Este grupo fue rápidamente caracterizado como un movimiento cuyos ataques habían sido motivados exclusivamente por un odio irracional hacia el Estado de Israel. Desde esta perspectiva de la prensa occidental, los ataques hacia Israel fueron presentados como hechos carentes de cualquier tipo de motivación o causalidad histórica. Las acciones de Hamás se vieron motivadas exclusivamente por un odio irracional hacia el Estado hebreo. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Cualquier organización militar puede darse el lujo de atacar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo sin tener una sólida base causal que le respalde. ¿Ustedes qué piensan? Aunque no lo parezca, el tratamiento dado por la prensa occidental a estos acontecimientos responde a un patrón de comunicación perfectamente definido y planificado. Este tipo de patrón mediático es el mismo que las potencias occidentales han utilizado para referirse a la guerra de Rusia contra Ucrania. Es el mismo que la prensa occidental ha utilizado para referirse a la situación económica y social en países como Cuba y Venezuela. ¿En qué consiste este patrón ideológico de desinformación? Básicamente en presentar un hecho sin contextualizarlo históricamente. Repetimos esto. El patrón ideológico de desinformación consiste básicamente en presentar un hecho sin contextualizarlo históricamente. De hecho, así es como la prensa manipula la conciencia de las personas a través de la información cotidiana. Información sin contexto es manipulación. Y lo repetimos, información sin contexto es manipulación. Ahora bien, para comprender las causas reales que han motivado el reavivamiento del atávico conflicto entre palestinos e israelíes, debemos recurrir inevitablemente a la historia. En este sentido, y a pesar de ser el nuestro un país mayoritariamente católico, aunque no lo parezca o parezca difícil de creer, a muchos de los mexicanos les costaría trabajo identificar en un mapa la posición geográfica de Israel y Palestina. Empecemos por ahí. Israel y Palestina se ubican geográficamente en una región conocida comúnmente como Oriente Medio. Israel y Palestina ocupan un territorio muy pequeño. El tamaño de Israel es casi el mismo que el del Estado de México. Palestina, por su parte, se encuentra dividida en dos territorios separados entre sí, la Franja de Gaza y Cisjordania. La Franja de Gaza tiene el tamaño aproximado de la alcaldía de Tlalpan, en tanto que Cisjordania ocupa un territorio equivalente al de Aguascalientes. Tanto el Estado de Israel como los territorios palestinos se sitúan en una zona desértica extremadamente árida, carente en su mayoría de importantes recursos naturales o de riquezas forestales, mineras o marítimas. Los principales recursos naturales de la región se ubican al norte de Israel, en una zona conocida como los Altos del Golán, zona perteneciente al Líbano y ocupada ilegalmente por el Estado hebreo desde 1967. La descripción de las características geográficas de esta región no es gratuita. Ello nos ayudará a entender por qué esta zona del mundo ha tenido históricamente una población étnicamente diversa y fluctuante. En este sentido, ni Palestina ni Israel han sido la cuna de grandes imperios como el egipcio o el mesopotámico. La ausencia de grandes riquezas naturales ha impedido desde siempre el desarrollo de grandes sistemas civilizatorios permanentes. La región ha sido ocupada intermitentemente tanto por judíos como por palestinos, así como por
filisteos, asirios, cananeos, persas, turcos, sirios, romanos, etc. A diferencia de lo que muchos académicos sostienen, ni judíos ni palestinos pueden reclamar exclusividad o prioridad por lo que a la ocupación de estos territorios se refiere. A lo largo de los siglos, el dominio de la región ha recaído ora en manos judías, ora en manos árabes. Tanto los palestinos como los judíos conforman grupos étnicos pertenecientes al troco semítico. A diferencia de lo que se suele pensar, los judíos no son los únicos pueblos semitas que existen. Los árabes también son pueblos semitas. Es decir, la diferencia más marcada entre un israelí y un palestino reside básicamente en su lengua y en su religión, no en su origen étnico. Si esta región no posee grandes riquezas naturales, entonces ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es la importancia de la misma? Bueno, históricamente la región se ha caracterizado por ser una región de tránsito y de convergencia cultural. Al ser una mediación geográfica, esta región históricamente ha servido, por así decirlo, de frágil puente comercial entre Occidente y Oriente. De aquí que su ocupación haya sido una prioridad para diversos imperios como el romano, el persa o el otomano. El control de esta región significó durante siglos el control de gran parte del comercio entre Europa y Asia. De igual forma, las características multiculturales de esta área permitieron la gestación de las tres grandes religiones monoteístas de la actualidad. ¿Cuáles son estas? El judaísmo, el cristianismo y el islam. En realidad, a pesar de presentarse como tres religiones opuestas entre sí, tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam comparten la misma narrativa teológica. Por así decirlo, se trata de una misma historia contadas desde su inicio, desarrollo y final. Así como el cristianismo reconoce a muchas figuras religiosas provenientes del judaísmo, de igual forma el islam reconoce figuras provenientes del cristianismo, tales como Jesús, María o el arcángel Gabriel. A pesar de ello, la confrontación religiosa entre judíos, cristianos y musulmanes ha sido una constante histórica, motivando la expulsión y regreso a la zona tanto de unos como de otros. Es a partir de este hecho que la famosa diáspora judía encuentra su explicación. ¿Por qué esta región es tan disputada en el plano religioso? Concretamente, el área de mayor disputa es la ciudad de Jerusalén, ciudad santa para las tres religiones. Veamos, para los judíos, Jerusalén es la sede del templo más importante de su religión, pues representa la casa de Dios. Por su parte, para los cristianos, Jerusalén es una ciudad santa en donde transcurrió la vida y prédica de Jesús. Ahora bien, para los musulmanes, en Jerusalén se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, lugar desde donde se dice el profeta Mahoma accedió a los cielos. Y junto a la Meca y Medina, esta es una de las tres ciudades santas del Islam. En este sentido, Jerusalén representa una ciudad neurálgica para estas tres religiones. De ahí que su disputa haya sido permanente desde hace miles de años. Es durante la época moderna, es decir, a partir del siglo XVIII, que la presencia musulmana en esta región se va imponiendo por encima de la presencia judía. Ello debido a la creciente migración judía hacia Europa. La región de Palestina gradualmente va teniendo una mayor presencia árabe. Ya para finales del siglo XIX y debido al reavivamiento de las persecuciones contra judíos en Europa, surge un movimiento político nacionalista encabezado por el
periodista húngaro Theodor Herzl, el llamado sionismo. El sionismo, apoyado en una lectura integrista de las escrituras bíblicas, buscaba la fundación de un Estado judío en territorios habitados y controlados por árabes palestinos. Todo ello debido a que, según su lectura teológico-política, esta región había sido designada por Dios como la tierra prometida. Por falta de tiempo, no ahondaremos en el proceso de conformación del Estado de Israel, aunque sumamente interesante. Únicamente mencionaremos que el movimiento sionista gradualmente fue adquiriendo mayor fuerza. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la región de Medio Oriente quedó bajo el mando colonial del Imperio Británico. Este hecho impulsó igualmente el sentimiento nacionalista de muchos pueblos árabes, incluyendo al pueblo palestino. Así pues, al iniciar el siglo XX, tanto árabes como judíos impulsaron la consolidación de sus respectivos estados nacionales. Ya cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, etc., impulsaron y patrocinaron la migración judía hacia Palestina. Todo ello, evidentemente, ante los reclamos de las naciones árabes de la región. Ya para 1947, la naciente Organización de las Naciones Unidas aprueba un plan para dividir esta región en disputa en dos estados nacionales, uno para los judíos y otro para los palestinos. En este plan, la ciudad de Jerusalén mantendría una soberanía compartida. Para 1948, la resolución de la ONU es rechazada tanto por los palestinos como por los países árabes de la región. Nos referimos a Egipto, Siria, Líbano y Jordania. Para 1964 es creada la Organización para la Liberación de Palestina, un movimiento guerrillero de resistencia que busca expulsar a Israel de los territorios ocupados. Ante los ataques constantes de esta organización, Israel declara en 1967 la guerra a los países que apoyaban militar y financieramente a las milicias palestinas. Con esto se inicia la famosa Guerra de los 6 días, cuya resultante será la derrota de Egipto, Jordania, Irak y Siria, y además la anexión de parte del territorio de estas naciones al Estado de Israel. El territorio más valioso conquistado por Israel serán los altos del Golán, arrebatados a Siria y al Líbano, una zona, por cierto, poseedora de los mayores recursos acuíferos de la región. Cabe destacar que hasta la fecha estos territorios siguen ocupados por Israel. La expansión territorial de Israel sobre territorios palestinos no se ha detenido desde entonces. Al día de hoy, Palestina únicamente conserva el 15% de su territorio histórico original. Sí, escucharon bien, el 15% de su territorio histórico original. Veamos. Es como si los Estados Unidos hubiesen continuado su expansión territorial sobre México después de la guerra de 1847 y nos hubiésemos quedado únicamente con la península de Yucatán. Bueno, pues algo así sucede con Palestina. La expansión territorial ilegal por parte de Israel continúa y la resistencia y respuesta militar de diversas organizaciones palestinas es cada vez más violenta. Esto es precisamente lo que acabamos de ver en las últimas semanas. Ataques cada vez más atroces de las milicias palestinas y respuestas cada vez más violentas del ejército de Israel. En esta guerra, como suele suceder siempre, quienes más padecen esta espiral de violencia son los pueblos israelí y palestino. Existen motivaciones históricas que pueden explicar perfectamente los hechos
que se están presentando actualmente en Medio Oriente. Las mismas deben buscarse en el expansionismo colonialista de Israel y en la apuesta política de las potencias occidentales al otorgar su apoyo al Estado hebreo, sobre todo los Estados Unidos. La situación en esta región es extremadamente compleja y necesitaríamos varios programas completos para explicar la plenitud, pero por el momento, bueno, pues espero que esta descripción muy general de este fenómeno, bueno, pues sirva un poco en la comprensión de lo que está pasando en esta región del mundo, la misma que vio nacer a Yahvé, Cristo y Alá. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, denle manita arriba, por favor, eso nos ayuda mucho. Nos vemos en una siguiente emisión aquí en De Política y Trabajo. El domingo nos vemos con Profe Rubén en Tintero Político, en donde estará tratando temas muy interesantes que están ocurriendo actualmente en Morena. Y bueno, sin más, los dejamos con esta hermosa pieza y nos vemos hasta la próxima. See